famosa Ford Bronco blanca a través de las autopistas de Los Ángeles. Luego de regresar a su mansión de Rockingham, Simpson se entregó a la policía. La evidencia circunstancial y forense parecía confirmar que Simpson era culpable. La fiscalía sentía que tenía entre sus manos un caso que podía ser probado más allá de toda duda razonable. Pero fue todo lo contrario. El caso creó una nube de dudas respecto de la ciencia forense. Tras haber transcurrido una semana de investigación de los asesinatos de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman, la policía de Los Ángeles entregó el caso a la oficina del fiscal de distrito. Los fiscales, junto con los policías Tom Lange y Phil Bannater, cada vez se sentían más seguros de que sus teorías serían probadas en la corte. La fiscalía acumuló lo que parecía ser una montaña de evidencia. Los dos guantes manchados de sangre, la sangre encontrada en la escena, en la camioneta de Simpson y en su ropa. Y también el cabello encontrado en el gorro tejido coincidían con el de un hombre afroamericano. La evidencia es muy importante. Es circunstancial, sí, pero de extrema importancia. Lo interesante de este caso es que cada pequeño rastro terminó en la falda de O.J. Simpson. Todo lo inculpaba. Nada indicaba que había alguien más involucrado, una segunda persona. Nada indicaba que él no lo había hecho. El juicio de O.J. Simpson por el asesinato de su ex esposa Nicole Brown y su amigo Ronald Goldman comenzó en enero de 1995 en el Tribunal del Condado de Los Ángeles. Como el estado de California permite cámaras de televisión, una audiencia de millones de personas siguió el juicio día tras día. Fue el juicio más visto de la historia. La fiscalía iba a tratar de probar que O.J. Simpson actuó solo al asesinar a Brown y Goldman con brutal eficiencia. La sangre de Brown se encontró sobre Goldman y viceversa. Para la fiscalía eso quería decir que se había usado el mismo cuchillo. Para entender mejor cómo pudieron haberse cometidos los asesinatos, la fiscalía buscó la ayuda de Rod Engler, ex detective de homicidios, especialista en la reconstrucción de escenas criminales. Bien, solo tengo que observar la evidencia, dejar que ésta hable y luego apoyar esa evidencia armando una secuencia lógica. Así se hace una reconstrucción. La evidencia sugiere que cuando Nicole sale de la casa, vamos en cámara lenta, a ella se acerca O.J. Simpson, quien la golpea en la cabeza varias veces y también le hace 3 heridas cortantes en el lado izquierdo del cuello, que son muy profundas. Entonces ella cae y se raspa el codo y el rostro al dar contra el cemento. Luego, una vez que ella está en el suelo, aparece Ron Goldman y al llegar, hay un altercado entre ellos dos. El guante se cae porque O.J. Simpson tiene su brazo izquierdo a su alrededor. El guante cae en la escena del crimen. O.J. incapacita a Ron Goldman y luego regresa a Nicole. La levanta del cabello y le corta la garganta de izquierda a derecha hasta llegar a la espina dorsal. Suelta su cabeza y luego con la sangre sobre el cuchillo regresa hasta donde está Ron Goldman para cortar también su garganta. Goldman está sangrando, entonces lo coloca sobre su lado izquierdo y lo deja allí. En esa posición estaba Goldman o algo parecido. Luego regresa a Nicole y pone un pie sobre su espalda. Hay una huella de un zapato en esta parte de su espalda y luego se va del lugar. Engler también ideó una teoría acerca de cómo había sido olvidado el guante del asesino y también de cómo O.J. Simpson se había cortado la mano. Entonces el guante se salió de su mano. Esto fue lo que ocurrió. Durante la lucha el guante se salió y cayó al suelo. Y noten que el filo del cuchillo en este punto quedaría en posición paralela respecto de la mano de O.J. Simpson. El dedo se interpondría y el corte sería aquí, donde él tenía la herida. Es un corte paralelo, no atravesado, y todo coincide con la evidencia de que hubo una lucha que pudo, por cierto, haber ocurrido. La fiscalía pensó que al cortarse su propio dedo sin darse cuenta, Simpson había dejado un rastro de sangre que como pista lo incriminaba directamente.
Eso, además del móvil y su falta de coartada, posiblemente sería suficiente como para obtener una condena. Pero los fiscales tenían más evidencia en su contra. Ellos intentarían afirmar su caso mediante el ADN tomado de las manchas de sangre. El análisis del ADN en las últimas 2 décadas ha comenzado a revolucionar las investigaciones criminales. Hasta hace poco tiempo la evidencia de sangre tenía un uso limitado para contribuir a identificar a criminales. Al examinar lo que se conoce como antígenos en la sangre, los científicos podían determinar si era del tipo A, B, AB o 0, pero no podían identificar a una persona por una muestra de sangre. Al comenzar la década de los 80, la ciencia prometía dar mayor importancia a la evidencia de sangre mediante el examen del ADN. Presente en cada célula de nuestro cuerpo, el ADN contiene instrucciones codificadas de cómo somos, del color de los ojos, nuestra estatura y color de cabello, el tamaño de nuestro cerebro y demás. Como no hay 2 personas iguales, excepto en el caso de gemelos idénticos, ocurre que no hay 2 personas con la misma combinación de instrucciones de ADN. Al descifrar el código, los científicos han podido identificar los parámetros o signos que distinguen al ADN de una persona del de otra. Se utilizan 2 pruebas para aislar e identificar al ADN humano. Una se llama reacción en cadena de la polimerasa, o RCP, que requiere de una pequeña muestra de células de la sangre que luego serán replicadas para poder producir una muestra mayor. Para la otra prueba, llamada polimorfismo del largo de los fragmentos de restricción, o PLFR, los investigadores necesitan para comenzar una mayor cantidad de células de muestra. La mayor parte de las pruebas en el caso Simpson usaron la más simple, o sea, la RCP. Aunque muchas cortes han aceptado la evidencia del ADN, queda aún cierta controversia respecto de su confiabilidad y métodos. Como ocurrió en el caso de las huellas dactilares 100 años atrás, algunas personas se preguntan si realmente se ha conseguido descifrar el código. Además, la ciencia de ADN no es fácil de explicar, y para muchos jurados es difícil de entender. Los resultados del análisis de ADN en el caso Simpson fueron sorprendentes. Un experto de la fiscalía declaró que las gotas de sangre que se encontraron al salir de la escena del crimen eran probablemente de O.J. Simpson. Las posibilidades de que la sangre perteneciera a otra persona fueron calculadas en 1 en 170 millones. La sangre encontrada junto a la entrada trasera de la escena del crimen también fue identificada como perteneciente a Simpson. Aquí las posibilidades de que perteneciera a otra persona eran de 1 en varios miles de millones, una cantidad mayor que la de los habitantes de este planeta. En esencia, esto probaba que la sangre era de Simpson. También era su sangre la que encontraron en la puerta, tablero y alrededores de la tecla de luz de su camioneta Bronco. Aún más increíble fue lo encontrado en la consola, entre el asiento del conductor y el del acompañante. Había numerosas marcas. Una era de una mano en la parte trasera de la consola, sobre ella, entre el asiento del acompañante y la consola. Aquí se ven marcas de dedos muy claras, de alguien que se apoyó sobre ella. Y hay otra de ellas. Estas marcas corresponden porque su sangre coincidió con los ADN de Ron Goldman y Nicole Simpson. Y para la defensa, el experto forense en manchas de sangre, Herbert McDonnell, declaró que tenía dudas respecto de la sangre encontrada en la camioneta porque se trataba de marcas diminutas. Yo no creo que alguien pudo haber luchado con Ron Goldman o quizá con Nicole Brown, habiendo tanta sangre en el lugar, sin haberse manchado mucho más de lo que supuestamente encontraron en el señor Simpson o en su camioneta. La camioneta tenía menos de una gota de sangre en total. Aún sin considerar la sangre en la camioneta, las pruebas de ADN de la fiscalía habían identificado la sangre de ambas víctimas del asesinato en el guante encontrado detrás de la cabaña de Kate O'Killing. La evidencia forense recolectada por la policía y la fiscalía señalaba con su dedo ensangrentado a O.J. Simpson.
Pero a su vez, la defensa señalaría con su dedo a la policía. La defensa del caso Simpson concentró su ataque en una sucesión de incidentes que comenzó en las primeras horas del 13 de junio de 1994. El abogado defensor Barry Scheck sostuvo que tanto lo ocurrido como lo no ocurrido durante las 24 horas siguientes a los asesinatos fue suficiente para generar dudas sobre lo dicho por la fiscalía. Hubo una falta de esfuerzo coordinado entre los criminalistas, los detectives y los médicos examinadores. Hay que asegurarse de que nadie entre a la escena del crimen antes de haberla estudiado con sumo cuidado y haber buscado todo lo que está oculto para asegurarse de haber visto todo antes de permitir la entrada a todo tipo de gente. Por ejemplo, supervisores que entran y salen y comienzan a destruir la escena. La defensa se lanzó a probar que la recolección de evidencia fue de mal en peor. La importancia del caso Simpson yace en la manera en que se manejó la escena del crimen y el trabajo de laboratorio. Nos referimos a la manera en la que los criminalistas recogieron la evidencia, la forma en la que fue procesada inicialmente en los laboratorios y la manera en la que la oficina de los médicos examinadores se ocuparon de ella. A la escena del crimen en la calle South Bundy, las cámaras de televisión llegaron a las 7:30 de la mañana. El detective Lange, a cargo de la investigación, no pudo evitar que comenzaran a filmar. Quiso proteger información vital de la escena del crimen para que no pasara al conocimiento público. Lange cubrió el cadáver de Brown con una manta que encontró en la casa, lo que generó críticas en el momento del juicio. Los cadáveres en sí mismos son evidencia. La forma en que está distribuida la sangre sobre ellos también lo es. Si aparece un grupo de periodistas que filman todo eso, se habrá comprometido a la evidencia. Y quizás no se pueda usar en el caso de tener un posible sospechoso o tal vez un testigo. Hoy existen lentes que pueden captar en detalle